Dios, ¿de acuerdo? Siempre es bueno recordar para que sepamos que estamos yendo en una especie como de secuencia, ¿cierto? El tema de fondo es la disciplina. El valor que la disciplina tiene en la vida cristiana, ¿verdad? La verdad es que la disciplina es necesaria para todos, cristianos y no cristianos, pero especialmente para nosotros que somos cristianos, la disciplina es muy, pero muy importante porque, como hemos ido viendo a través de las enseñanzas, es la disciplina algo fundamental para que logremos hacer lo que Dios quiere hacer y de la manera en que Dios quiere hacerlo. Porque la semana pasada yo hablé de eso, hablé del valor de la disciplina en hacer la voluntad de Dios. Eso les quiero recordar a grandes rasgos. Y uno muchas veces les compartí uno muchas veces piensa que el problema es no saber cuál es la voluntad de Dios. Uno muchas veces dice, Señor, si yo supiera cuál es tu voluntad. Y yo he dicho muchas veces el problema comienza cuando uno sabe cuál es la voluntad de Dios. Porque mientras tú no sabes cuál es la voluntad del Señor, realmente tú vives por gracia nomás, ¿verdad? Me dejo entender cuando digo por gracia, siempre la vida cristiana es por gracia. Pero tú no eres responsable. Tú puedes hacer, comillas, cosas y en realidad actúas en tu ignorancia, en tu desconocimiento, ¿verdad? Pero cuando tú sabes lo que Dios quiere y tú a propósito no haces eso, eres muy responsable delante del Señor. ¿Me dejo entender? Entonces, el problema, digamos, comienza cuando Dios me muestra su voluntad. Ahora yo hablé de esto, para conocer la voluntad de Dios, hay que primero invertir. ¿Se acuerdan que me estaba hablando de invertir? Hay que invertir en buscar a Dios. Cuando tú buscas al Señor, el que busca, halla, ¿verdad? Entonces lo primero para conocer la voluntad, si yo quiero conocer su voluntad, lo primero que yo debo hacer es invertir en una búsqueda, en buscar al Señor, ya sea que yo invierta leyendo la palabra, ¿verdad? En oración, congregándome, obviamente, ¿verdad? Que son parte de la, digamos así, que es parte de la dieta espiritual que un cristiano debe tener. Entonces, cuando yo comienzo a buscar, llega el minuto en el que Dios te da a conocer, y Dios me da a conocer también lo que Él desea de manera específica para mí. Lo siguiente, una vez que yo sé lo que Dios quiere, ya no es tiempo de orar. Esto también les va a parecer raro que yo lo dije, lo recuerdo hoy día. Ya no es tiempo de orar. Cuando Dios ya te dijo, esto es lo que quiero, ¿es tiempo de qué? Es tiempo de actuar. Es tiempo de moverse en la fe. Ahí está clarito lo que se muy bien, ¿no? Es tiempo de moverse. Dios ya me dijo, esto quiero va bien. Lo siguiente que Dios quiere verme, no que yo, Señor, y que tú estás seguro que... No. El Señor me quiere ver moviéndome, amén, en pos de lo que Él ya me dijo, ¿de acuerdo? El tercer punto es que después que conozco la voluntad de Dios y me empiezo a mover en esa voluntad, yo necesito disciplina, autodisciplinarme para ceñirme al plan de Dios. ¿De acuerdo? Cuando Dios me dice que su voluntad para mí es tal cosa, Él no me dice, Gabriel, quiero que hagas esto, así que arréglatela y hazlo como mejor te parezca. Él tiene un plan, un proyecto, ¿de acuerdo? Un diseño. Y lo que Él desea es que yo me ciña a ese diseño, ¿de acuerdo? No que yo haga las cosas como yo siento, como a mí me parece, sino como Él me ha especificado, ¿de acuerdo? Y yo les hablé que allí es donde comienza ese otro evangelio del que habla la Biblia. Pablo hablaba de otro evangelio, ¿lo recuerdan? ¿Cierto? Y decía, no que haya otro, sino que en realidad hay gente que se desvía del camino, ¿verdad? Y comienza a seguir a un Dios que se parece mucho al Dios de la Biblia, pero que no. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Y cuánta gente dice, bueno, lo importante es estar cerca? Lo importante es saber a quién te estás acercando, ¿verdad? Pues yo puedo creer que de ahí abajo hay una piscina y de repente es un abismo.
¿cierto? Puedo creer que el camino ahí abajo continúa, es solamente un peldaño y puede ser un precipicio, ¿de acuerdo? Debo tener cuidado hacia dónde estoy yendo, ¿ok? Y a veces los cristianos somos demasiado simplistas. ¿Se entiende la palabra simplista? No importa, total, Dios. Pero cuidado, Dios tiene un diseño. Y nosotros debemos ser celosos. ¿Cuántos saben que Dios es celoso? Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, Él es celoso. Y Él nos cela, dice que nos cela. El Espíritu Santo que Él nos dio, dice que nos anhela celosamente. De repente uno va por acá y dice, no, venga, usted es mío. ¿Me deja entender? Pero Señor, tú lo haces, pero ellos no son míos, tú sí. Él nos anhela celosamente. Y por eso a veces el cristiano dice, yo tantas restricciones para mí, ¿cierto? Mientras que otros no tienen restricción, tienen una vida non-stop, ¿verdad? Sin parada, sin nada. Pero ellos, y la Biblia lo dice, no envidies el camino de los malos, no quieras estar con ellos, porque para ellos habrá un fin, pero para ti, para el justo, el Señor ha preparado un fin diferente. Amén. Por eso que nos conviene ceñirnos al plan. Y para eso necesitamos disciplina, para mantenernos en el plan que el Señor tiene. Cuando el enemigo, dije, estoy repitiendo aún lo anterior, cuando el enemigo no logra impedir que nosotros entendamos lo que Dios quiere. Muchas veces Él trata de interferir, ¿verdad? Señor, perdón, ¿qué fue lo que dijiste, Señor? No te escuché. El enemigo trata de producir esa interferencia, ¿de acuerdo? Pero cuando Él no logra impedir que Dios me manifieste su voluntad, ¿saben lo que Él hace? Él intentará persuadirme a que yo haga lo que Dios quiere de una manera que Dios no desea. ¿Ok, hermanos? Perfecto. Hacer lo que Dios quiere de una forma en que Dios no quiere produce otro fruto. Yo lo he dicho en otras ocasiones, para otras instancias, en otro contexto, pero mi esposa me enseñó, esto me lo enseñó ella. Si yo quiero hacer una cazuela, yo no puedo poner primero los fideitos. Si le voy a echar fideitos, ¿verdad? No puedo poner eso primero. ¿Qué tengo que poner primero, doña Ricardo? La carne. ¿Qué luego tengo que poner? Las papas. ¿Por qué? ¿Por qué ese orden? A ver. Por los tiempos de cocción. Porque hay algunas papas, en las iglesias también hay hermanos papas, que son más duros de cocer. Pero no en esta iglesia, hermano. En esta iglesia somos todos fideos. Nos meten al agua y estamos listos para el ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Bueno, un poco de humor no hace mal, ¿verdad, hermano? Es verdad, cuando uno hace, a ti te puede decir alguien, pensemos que Dios nos da la receta para una rica cazuela, y nos da los ingredientes, ¿verdad? Él después nos dice, ya que yo sé que Él quiere que yo haga una cazuela, Él nos dice, ya anda y prepárala como a ti se te antoje, como a ti te cueste menos, como te sea más cómodo. No, Él dice, Gabriel, primero la carne, luego las papas, después echas esto, y así hasta el último, ¿me entiendes? De los ingredientes. Entonces la cazuela va a dar el sabor que Dios desea. ¿Amén? Estamos aprendiendo cocina, hermano. Imagínense el chef que le está enseñando. Se me quema hasta el pan, hermano. Bueno, mantenernos entonces, esa es la demanda de Dios, mantenernos enfocados en el plan que Dios da. ¿De acuerdo? No en cualquier cosa, no es lo que un amigo viene a sugerirme, oye, podría. No, el Señor dijo. ¿Se acuerdan cuando Dios le entregó a Noé la responsabilidad de construir un arca? Le dijo, la harás así, tendrá tanta longitud, tanta altura, tanta anchura, la construirás con tal madera, la vas a calafatear de esta forma. O sea, Dios entregó el plano. Amén. Y hermanos, Dios siempre entrega el plano. Entonces necesitamos disciplina para mantenernos en el plano.
Si no somos gente disciplinada, cualquiera va a venir a cambiar ese orden, y es lo que el diablo quiere hacer, y el resultado no va a ser lo que Dios planificó. Quizás se va a parecer mucho. Y yo les dije a ustedes la otra vez, un ejemplo tal vez un poco técnico, pero ninguno de nosotros, ninguna persona se conformaría con reconocer en el Instituto Médico Legal el cuerpo de una persona que se parezca a ese familiar nomás. Tú no te quedarías tranquilo, ¿verdad? Tú no dirías, no, si se parece, dejémoslo ya, él o ella. No, ¿verdad? Tú dirías, no, se parece, pero no tengo la certeza. Tú buscarías comprobar, ¿sí o no? Bueno, en Dios no deberíamos buscar comprobar si lo que estamos haciendo es lo que Él planificó o lo que alguien más planificó. ¿Amén? Bien. Pararnos entonces también en contra de la oposición del enemigo que va a tratar de desviarnos. Dije que todas las luchas y conflictos del cristianismo se resumían en este solo punto, que no lleguemos a completar la voluntad que Dios tiene para nosotros. Todas tus luchas, todas tus dificultades, hermanos, se resumen en eso solamente. Al final del día, también lo mencioné, lo único que va a importar es si hicimos o no hicimos la voluntad de Dios. No va a importar si yo logré muchas cosas, si fui a muchos lugares, si conquisté mucho, lo que va a importar es si aquello que yo logré fue realmente lo que el Señor había puesto para mí. ¿Amén? Porque es en base a eso que Dios nos va a juzgar. ¿De acuerdo? Y cuando yo digo juzgar, no estoy tratando de meternos miedo, no se puede ni se debe interpretar así. Es simplemente un llamado que en verdad debemos tener cuidado, ¿sí o no, hermanos? Si tú estás transitando un camino que tú no conoces, tú llegas y te metes por carreteras que no conoces, dime si no buscarías estar lo más ceñido al mapa posible. ¿Sí o no? Bueno, en el Señor, el camino del Señor siempre es una aventura, hermanos. ¿De acuerdo? Necesitamos mantenernos ceñidos al mapa que Dios nos da. ¿Ok? Así que todas nuestras luchas son si fuimos o no fuimos obedientes al plan. ¿Por qué? ¿Por qué a Dios le interesará tanto que hagamos su voluntad? También yo respondí esa pregunta. Porque lo único que va a permanecer es su voluntad, ¿verdad? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo demás es vanidad de vanidades, dijo Salomón. ¿Sí o no? Es vanidad. Yo vi esto, dije debajo del sol, vi, miré, consideré, tuve presente, etcétera. Dice Salomón muchas cosas, dice, y todo esto es vanidad. Pero el que hace la voluntad de Dios no está en algo vano. Tus obras, mis obras, si están hechas en Dios, van a acompañarme aún cuando yo haya salido de este mundo. Amén. Yo lo he dicho, hermanos, el apóstol Pablo, por ejemplo, no es el único, pero todos los hombres de la Biblia que sirvieron a Dios, pero el apóstol Pablo hasta hoy día él está ya ido, ¿verdad? Él decía, yo quisiera estar con el Señor y yo no estar aquí mejor, pero es mejor estar acá por amor a la gente que no lo conoce, etc. Pablo tenía ese dilema, ¿se acuerdan, verdad? No estaba como muchos creyentes que dicen, pues me voy a la iglesia, me voy al mundo. ¿Ah? Es vergonzoso, hermano, de repente me dijeron, no sé si sigo yendo a la iglesia. Ese no era el dilema de Pablo. El dilema de Pablo era, Señor, me encantaría irme contigo, pero parece que te sirvo más aquí. ¿Te das cuenta, hermano? Y luego dice, la Biblia dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Y cómo no, si el hombre estaba entregado. ¿Cómo Dios no lo iba a usar? Si Dios lo que anda buscando es un partner, ¿sí o no, hermano? Amén. Él quiere a alguien en quien poder confiar. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra. ¿Qué anda buscando? Anda buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a caminar con Él, a vivir para la gloria de su nombre. Un corazón dispuesto. Se busca un corazón, ¿cierto? Eso es muy cierto, hermanos. Muy cierto. Bueno, entonces, ¿dónde está esa voluntad de Dios? ¿Dónde la encuentro?
primeramente en su palabra. Allí, por eso que es importante que yo lea la palabra de Dios, que yo reflexione lo que leo. No solo que lea, ¿verdad? No que sea un tema religioso, ya tengo que leer 2 capítulos al día para leer la Biblia en un año. Porque no, yo leo y tal vez no voy a alcanzar a leer 2 capítulos, quizás voy a leer 2 versículos. Y de repente Dios va a hablar a mi vida y yo tengo que detenerme ahí. Cuando el Señor dice alto, es porque Él quiere algo importante, tiene algo importante. Amén. Yo puedo tener mi plan, pero el plan de Él es mejor que el mío, ¿no? Debo ceñirme a su plan. Entonces, leer la Biblia, reflexionar en la Biblia y luego buscar la aplicación de esa palabra de Dios en mi vida. ¿Cómo la ajusto a mi realidad? ¿De acuerdo? En todo esto, si te das cuenta, es necesaria la disciplina, ¿no? Es necesario. ¿Para qué más es necesaria la disciplina? Para medir si estamos o no alineados con su voluntad. A ver, ¿estoy haciendo? Sí, estoy. ¿De acuerdo? Estoy caminando en lo que quiero. Me estoy desviando, a ver, y la palabra de Dios es esa lumbrera al camino, ¿verdad? Es esa plomada, es esa brújula, y que Gabriel te está desviando. Señor, para acá, por acá voy continuamente, cotidianamente comparando si estoy o no estoy caminando en su voluntad. ¿Cuántas de las cosas que hemos logrado, hermanos, deberíamos preguntarnos cuántas son voluntad de Dios? ¿Cuánto de todo lo que hemos conseguido en la vida, hasta aquí, da lo mismo la edad que tengamos, cuántas de esas cosas son, podemos decir con certeza, como dice alguno con ciencia cierta, ¿verdad? Sé que esto es lo que Dios quería. Es muy importante, hermanos. Dios nos ha dado una vida nueva en Cristo para que ahora no se haga más mi voluntad, sino la suya. ¿De acuerdo? Ok. El valor de la disciplina 7. ¿Se entendió, verdad? Este fue un pequeño resumen. Y este punto se llama disciplina para trabajar y ser diligente. ¿A cuánto les llega el título? A mí me llega, ¿verdad? Me llega el título, ser diligente. Y vamos a leer lo que dice el proverbio número 19. Proverbio 10. Luego vamos a leer el 19. Proverbio número 10, versículo 4 y también luego el versículo 5. Dice lo siguiente: la mano negligente, ¿qué hace? Empobrece. Ese más significa pero, la mano de los diligentes enriquece. ¿Lo podemos leer otra vez? La mano ¿de quién? La mano negligente empobrece. Más la mano de los diligentes enriquece. Es curioso, hermanos, acá, vamos a seguir leyendo, pero es curioso porque generalmente nosotros atribuimos todo a Dios, como yo dije la otra vez. ¿Se acuerdan cuando yo hablé sobre la voluntad de Dios? Y yo en algún momento hice una declaración que pudo sonar rara, tal vez media blasfema para algunos, pero yo dije, no todo lo que pasa acá es la voluntad de Dios. ¿No? Las personas dicen, bueno, habrá sido la voluntad de Dios, pero no. Muchas de las cosas que pasan en la vida, que pasan en el mundo y que pasan en nuestras vidas, no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Se hizo la voluntad de alguien más. La mía, la tuya, la de tu padre, la de tu mujer, la de tu hombre, la del diablo, no sé, pero no fue la voluntad de Dios. Es más, la Biblia dice, lo leíamos la semana pasada, cuando el Señor Jesús decía, venga tu reino, ¿lo recuerdan, verdad? Venga tu reino, venga tu autoridad, venga tu gobierno, tu dominio. Y decía, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué? Si la voluntad de Dios se hace aquí, ¿por qué debería pedir entonces que se haga su voluntad? ¿Para qué pedir algo que ya está, verdad? Pero Jesús enseña que nuestra oración debe ser así, Señor, que se haga. Que así como tu voluntad no pasa de largo, se cumple sí o sí en los cielos,
Señor, que así tu voluntad se haga aquí en esta tierra, donde nosotros vivimos, donde hay maldad, donde está el diablo, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que respecto a este punto, muchas veces uno dice, bueno, hay gente que tiene porque Dios le da, y hay gente que no tiene porque Dios no le ha querido dar. Pero dime si no te hace pensar este versículo sobre la responsabilidad personal. Sobre la responsabilidad personal, sobre la parte que a mí me corresponde en poder conseguir, como he estado hablando de conquistar, lo que Dios quiere entregar. Es muy claro, hermanos. Yo puedo echarle la culpa a Dios de la pobreza o de la riqueza de alguno. Este es pobre porque tiene a Dios o porque no tiene a Dios. Y el otro es rico porque tiene a Dios o porque no tiene a Dios. ¿Sí o no? Y yo puedo echar la culpa siempre a Dios de lo bueno, de lo malo. Pero fíjate que este versículo es muy claro. Hay una responsabilidad personal. El Señor dice que si yo, está hablando de la mano, ¿verdad? La mano es la que produce, es la que trabaja, ¿o no? Dice que si mi mano es negligente, ¿y qué significa ser negligente? Vamos a definir negligencia y diligencia. Pero dice que si mi mano es negligente, ¿qué me va a ocurrir? Me voy a empobrecer. Y fíjate que dice que si mi mano es diligente, en vez de empobrecerme, gloria al Señor, voy a enriquecerme. Ahora, no dice que voy a hacer formas, ¿verdad? Que voy a construir mi propio torre, lo que sea, ¿no? No dice eso. Pero sí dice que en el resultado de lo que yo pueda lograr en la vida, hay una gran, pero una gran influencia de lo que yo mismo hago. ¿Amén? ¿Y qué significa eso? Que la mano de uno sea negligente, que la mano de otro sea diligente, habla de que una persona es disciplinada para trabajar. ¿Verdad? Hermanos, el trabajo es muy importante. Ayúdame con el siguiente versículo, hermano. El que recoge, está hablando de esto, ¿no? Del diligente y del negligente. El que recoge en el verano, es otro ejemplo que explica lo mismo. Aquella persona que recoge en el verano es un hombre entendido, es una persona sabia, es alguien que le cruje, ¿verdad? Que no tiene, ¿verdad?, la cabeza de adorno, ¿no? La ocupa. Pero dice que el que duerme en el tiempo de la siega, siega es cosecha, ¿verdad? ¿Y cuándo es el tiempo de la siega generalmente? ¿Ah? El verano, ¿verdad? Es un buen tiempo para que uno dice, voy a esperar a que llegue el verano, voy a comer sandía, voy a comer meloncitos, voy a, ¿cierto? ¿Es así? Ok. Bueno, el verano es un buen tiempo donde florecen muchas cosas y ya está florecido el fruto. Dice entonces, el que recoge en verano es entendido, pero el que duerme en el tiempo de la siega, de la cosecha, es hijo que avergüenza. En otras palabras, el que duerme en el tiempo de la siega no es una persona entendida. El que trabaja cuando es tiempo de trabajar es inteligente. Pero la persona que en el tiempo de trabajar duerme, y dormir es un sinónimo de ¿qué? De descansar. El que descansa cuando debería trabajar no es inteligente a los ojos de Dios. Amén. Yo no sé cuántas veces a ti o a mi hermano, cada cual sabe, le ha pasado y dice, Señor, pero ¿por qué estoy viviendo esta situación? Y yo diría, porque en el tiempo que debiste recoger, Gabriel, tú estabas durmiendo. ¿A alguien le parece significativo esto? En alguna área de su vida. Esto es un sinónimo de ser descuidado. Es un sinónimo de ser
Entonces, hermanos, Dios desea que tengamos una disciplina para trabajar. Jesucristo decía, mi Padre trabaja, hasta ahora trabaja, y yo también trabajo. Jesús le advirtió, le aconsejó, exhortó a sus discípulos que trabajaran mientras duraba el día. Porque cuando viene la noche, ya no se puede trabajar. La Biblia tiene muchos ejemplos, muchas exhortaciones, ¿verdad?, hacia el tema del trabajo. Yo le compartí la otra vez a los varones. Lo primero que Dios le dio a Adán, después de crearlo, fue un trabajo. ¿De acuerdo? La Biblia dice, si algún creyente, si algún hombre, un creyente, no quiere trabajar, castigue lo que no coma. ¿Dice la Biblia o solamente mi versión dice? Si alguno no quiere trabajar, si alguno se quiere botar a dormir, a flojo, ¿verdad?, que no coma entonces. Si quiere comer, que salga a trabajar. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque para Dios trabajar es algo que dignifica. ¿Ok? Es algo que hace bien. Y además, es algo que trae fruto. Enriquece, aporta, provee. Amén, hermanos. Fíjense que nosotros debemos, de acuerdo a este versículo, deberíamos trabajar a conciencia. Deberíamos estar primero agradecidos y luego conscientes de la posibilidad que Dios nos da de trabajar. De trabajar en lo secular y también de poder trabajar en lo espiritual. Amén. Y también debemos ser honestos. ¿Por qué? Porque la honestidad es fundamental en el servicio a Dios. Yo he dicho antes, y aquel que no le he escuchado lo va a saber ahora, que trabajar, colaborar en el trabajo de Dios, ¿es un voto de qué? Es un voto de confianza. Dios me mira y dice, ¿sabes qué? Yo voy a confiar en ti. Te voy a confiar esto en mi niña. Te voy a confiar esta responsabilidad en mi reino. Te voy a hacer parte. Voy a confiar en ti. Si tú te das cuenta, los discípulos no se mandaron solos a predicar. ¿No? El Señor les dijo, vayan, prediquen el Evangelio. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el Evangelio, la obra de Dios se hace, ¿por qué? Lo que estuvieron discipulados conmigo, la obra de Dios se hace por encargo. Amén. Bien, cayó en buena tierra la enseñanza. La obra de Dios se hace por encargo. Pablo decía, puse a Tito en Creta para que corrija lo deficiente. Le encargó ese trabajo. Puse a Timoteo en tal parte, le encargó. Pero a su vez Cristo le encargó a Pablo que fuera a los gentiles. Amén, hermanos. La obra de Dios siempre se hace por encargo. Uno está sujeto a alguien, ¿verdad? Y trabaja por encargo. Se le dan las instrucciones de la voluntad del Señor. Y uno es fiel en lo poco que dice el Señor, te pongo sobre más. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero parte de esa fidelidad es honrar ese voto de confianza, es trabajando. Y trabajando a conciencia, trabajando de manera honesta. Son muchas las trampas que coloca el enemigo en el camino para que la voluntad de Dios no se haga. Y una de esas trampas, queridos hermanos, es instarnos a tener una actitud de flojera o de pereza. ¿Sabías tú que eso es un enemigo de la vida espiritual? El enemigo se la juega, como digo muchas veces, no nos puede detener, pero él se la juega de tal manera de que a veces pone en nosotros una flojera. Oye, Señor, ¿qué tengo que hacer esto? Digo tanta lata. ¿Te ha pasado alguna vez? Y es una lata hacer lo que el Señor pidió nomás, porque te dicen, vamos a un restaurante, ¡chao! ¡Al tiro! Oye, salgamos a... Sí, ya. Es
un ataque muchas veces. Es un trabajo del enemigo hacia nuestra carne, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, es una manera en la que el enemigo trata de impedir. Estamos hablando de la disciplina. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Que es lo más importante. El enemigo trata a veces de impedirnos de esa manera, instando a una actitud de flojera, de pereza. ¿Por qué? Porque el diablo sabe muy bien que todo resultado en la vida es producto de un esfuerzo, es producto de un trabajo, es producto de una inversión. Es lo que hemos estado hablando, ¿verdad, hermanos? ¿Qué significa ser diligente? La mano de los diligentes. Diligente, yo una vez lo definí, pero lo voy a volver a definir. Diligente significa rápido o activo. Tú vas a ver con la definición si somos o no somos diligentes, ¿verdad? ¿Cierto? Ok. ¿Qué más significa diligente? Significa cuidadoso. ¿Ok? Una persona que actúa, pero que actúa con cuidado, ¿no? Con cuidado, que tiene cuidado, que obra, que lo que hace, lo hace con interés, o sea, con una motivación, preocupado, pero también lo hace con mucha atención. ¿Ah? Eso es ser diligente. Es una persona aplicada, una persona que se preocupa, que actúa con rapidez, que es activo, que son de bendición las personas diligentes, ¿o no? Sí, ¿verdad? ¿Te ha pasado que tú de repente le dices a alguien, un hijo, tu esposo, tu esposa, un hermano, algo, tú le dices algo y al rato está ahí está. Y dices, wow. Hay personas que son en extremo diligentes. Es una bendición, la diligencia. Es una bendición. ¿Sabes por qué es una bendición? Escucha, si tú eres diligente, hermano, hermana, escúchame lo que te espera. Te espera riqueza. Repito, no estoy hablando de ser como Polman y tener miles de millones de dólares. No estoy hablando. Pero te espera ganancia. Te espera fruto. Amén. Si tú eres una persona, si tus manos son diligentes, entiendes lo que quiero decir, tú vas a tener fruto. Gloria a Dios. Va a haber fruto en tu vida, en tu casa. La mujer virtuosa es diligente, ¿no? Es súper diligente. ¿Y qué recibe? ¿Qué recibe? Alabanza, reconocimiento. La tienen en alta estima, la honra. Hasta Dios la alaba. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Cuando hay diligencia, hay bendición, hay fruto, hay riqueza. En el buen sentido de la palabra. Y por cierto, si tú eres diligente en tus negocios, en tu trabajo, también puede haber mucha abundante provisión. ¿Amén? ¿Sí? Perfecto, hermano. Entonces, eso es ser diligente, pero la Biblia también dice la mano negligente, parte hablando de la mano negligente. ¿Qué significa negligente? Van a tener que buscarlo en el diccionario, hermano. No me miran los digo. No, significa descuidado. Ay, sí. Negligente significa descuidado. O sea, lo contrario de diligente, ¿verdad? Es una persona, diligente es una persona que no se aplica como debiera. Que no atiende con el debido cuidado las cosas. Cuando dicen, ay de mí. Porque tal vez en algunas cosas soy súper diligente, pero en otras tengo un premio a la negligencia. ¿Verdad? ¿Es así o no es así? Y la Biblia dice que Dios quiere que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Sí o no? Entonces fíjate, Dios tiene altas expectativas de nosotros. Pero para poder cumplir esas expectativas, ¿qué se necesita? Disciplina. Yo tengo que aprender a actuar con diligencia. Yo debo hacerle la guerra a las negligencias que hay en mi vida. ¿Cuántos le van a hacer la guerra? Yo quiero ser perfecto para ti. Quiero poder siempre que mi respuesta para ti sea sí y amén, Señor. ¿Ah? No decirte, uy, Señor, no. Muchas veces pasa, ¿te pasa a ti?
¿Ah? De repente Dios quiere contar conmigo y yo, ay, Señor, es que yo quiero estar enteramente preparado para toda buena obra. Y es un proceso, pero si uno no quiere entrar en el proceso, jamás va a haber un cambio, ¿verdad? Tiene que haber un momento donde uno dice, voy a entrar en ese proceso. Vamos a continuar un poquito más. Hay cosas que demandan diligencia. Hay cosas que son en extremo, en las cuales la diligencia es en extremo imprescindible. Cosas que uno no puede darse el lujo de postergar. Porque si uno las posterga, lo afectan a uno y como un efecto dominó afectan a otros también. Por ejemplo, ¿cuántas personas son negligentes respecto al tema de su salvación? ¿Cuántas personas son negligentes respecto a su alma, su salvación? No, mira, más adelante yo no, ¿cierto? Y son un 7 en el trabajo, son un 7 aquí, pero respecto a Dios, son negligentes, ¿verdad? Hay temas que uno no debiera postergar, hay temas que requieren diligencia, rapidez, actitud instantánea, hermanos. ¿Ok? ¿Cuántas personas que conocen claramente la voluntad de Dios son, como dice el versículo, perezosos, el que duerme en el tiempo del frío? Personas que conociendo la voluntad de Dios con mucha claridad son perezosos y negligentes en hacer. Nos ha pasado, tal vez a ti te pase, a mí me ha pasado, es doloroso, pero la verdad nos hace libres, ¿verdad, hermanos? ¿Cuál es el problema cuando yo soy perezoso o negligente? Que la negligencia y la pereza producen necesidad. Eso lo voy a volver a decir. La negligencia, ¿qué es lo que hace? La negligencia produce necesidad. ¿Qué produce la negligencia? Enriquece, produce fruto. En toda labor, la Biblia dice, en toda labor hay fruto. Pero las vanas palabras no logran nada. Son palabras. ¿De acuerdo? Entonces, el problema de la negligencia y de la pereza es que el fruto que producen es necesidad. Necesidad. El hambre, por ejemplo, es una tipología de necesidad. Padecer hambre es un tipo de necesidad. Ayúdame un poquito, por favor, con algún otro versículo. Mira lo que dice Proverbios 19, que es lo que yo iba a leer. Bastante claro, dice, la pereza hace caer en profundo sueño. La pereza hace caer en profundo sueño. Y el alma negligente, ¿te das cuenta que la pereza y la negligencia están de alguna manera relacionadas? Y el alma negligente, ¿qué dice? Padecer hambre. En otras palabras, aquella persona que es negligente decía se empobrece. Y aquí es otro proverbio que dice, el que es negligente padecerá hambre, tendrá necesidad. Tendrá necesidad. Oye, hermanos, si esto lo entendiéramos, ¿verdad? Yo sé que tú lo estás entendiendo hoy día, pero si eso lo hubiésemos entendido antes. Hubo periodos de nuestra vida, ¿verdad?, donde nos sentimos desesperados. Estuvimos mal. ¿Por qué? ¿Porque Dios no nos quiso ayudar? No, porque fuimos negligentes. Porque actuamos con pereza. Porque la pereza, fíjate el efecto, la pereza es muy complicada. La pereza hace caer en profundo sueño. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay personas que padecen en distintas áreas. Y si uno excava un poquito, descubre que la razón de sus padecimientos, cualquiera que sea,
es que ha habido negligencia. De alguna manera esa persona ha sido perezosa, o sea, no ha actuado con diligencia, no ha hecho en el tiempo oportuno lo que debería haber hecho. Un hombre que desatiende a su mujer padece la necesidad. Su mujer puede abandonarlo y viceversa. Un padre que no atiende a sus hijos, que no es diligente en conocer el estado de sus hijos, de sus hijas. La Biblia dice, sé cuidadoso, sé diligente en conocer el estado de tu rebaño. Le dice al pastor, mira tus ovejas, fíjate cómo están. Venga, si están bien, si están mal, míralas. Supervísalas, pastoréalas, debe conceder, míralas. ¿Ves si hay alguna oveja en particular que necesita un consejo, una corrección o lo que necesite? Sé diligente en conocer cómo están tus ovejas. Es lo que dice el Señor al pastor. Y si yo como marido soy pastor de mi mujer y de mis hijos, y si tú como mujer eres coheredera de la gracia de la vida y has sido llamada para ser ayuda idónea a tu marido, necesitamos ser diligentes con respecto a nuestra familia, con respecto a nuestro cónyuge, con respecto a nuestro hogar. Si como hijos de Dios, como cristianos, hemos sido llamados a colaborar con Dios en su obra, en su reino, ¿cómo deberíamos ser? Diligentes. O sea, estar rápidos, activos, dispuestos. Amén, hermanos. Porque en toda labor habrá fruto. Si trabajamos, el que tira la red, algo va a recoger. Tal vez un día va a recoger un zapato, ¿no? ¿Han visto, verdad, cuando la pesca es un zapato, una rueda? ¿Sí lo han visto por ahí? Tal vez una época va a hacer eso. Pero si somos diligentes, si somos perseverantes, vamos a recoger algo. Amén. Te voy a decir algo. Estoy tan convencido de que en toda labor de fruto Dios lo dice, no yo. Acuérdate cuando Jesús conoció a Pedro. Pedro había estado trabajando. ¿Había logrado algo? Nada. Pero el Señor es fiel a su palabra. Él trabajó y el Señor premió el esfuerzo, su trabajo. ¿Me dejo entender? Fiel es el Señor. Por eso la Biblia dice que Él no es infiel. Él no padece de amnesia. Él tiene presente el trabajo de amor que nosotros hacemos por Él. Hermano, hermana querida, tú vienes de lejos a congregarte, Dios no lo va a salvar. Llegará el momento en el que tú necesites que esa mano poderosa venga de lejos a socorrerte. Esa mano va a estar ahí. ¿Sí? Tú te incomodas a veces por el Señor, no te quepa duda que el Señor va a hacer cualquier cosa, por incómoda que sea, para extender su mano y ayudarte también a ti. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Pero qué triste es cuando las personas son perezosas, son negligentes, saben que Dios quiere, que Dios espera, y se quedan. No, llegará el minuto también, ¿verdad, hermanos?, en que necesitarán la mano rápida del Señor, y el Señor mirará su registro y dirá, lo siento, no hay depósito, tendrá que esperar. Dios nos libre, hermano. Yo lo cuento no por una jactancia personal, pero a veces esos testimonios que edifican. Hoy día se lo compartí a una amiga mía. Estábamos hablando, como he compartido con otras personas, cuánta gente padece enfermedades mentales, cuánta gente padece de crisis, de angustia, de pánico, cuánta gente está con depresión, cuántas personas caen al hospital por accidentes vasculares. En el lugar donde yo fui operado, en el lugar donde yo estaba, mi esposa asistió a la mujer de un hombre joven, 30 y algo años, falleció por un accidente vascular. Hoy día me compartían el caso de un hombre cerca de 60 años, ve cosas que no son, tuvo un accidente vascular. ¿Cuánta gente padece de eso hoy día? Se ha vuelto terrible, ¿verdad? Y
Y yo me recuerdo cuando mi esposa la operaron, o mejor dicho, cuando ella le detectaron el cáncer. Y me acuerdo cómo el doctor me llamó un día jueves. Y yo estaba absolutamente ajeno, ignorante de lo que estaba pasando en la salud de mi esposa. Y él me llama a la casa donde yo trabajaba. Y me dice, necesito, corroboró la cédula de identidad, mi nombre completo, datos. Y me dijo, necesito que usted venga con suma urgencia a hablar conmigo. ¿Cómo fue la actitud de ese hombre? Diligente, gracias Señor. Porque ese hombre que no necesitaba ser diligente, no era su mujer, era mi mujer. Pero gracias Señor, porque él me llamó y me dijo, necesito que venga lo antes posible. No me puede adelantar por teléfono, no Señor, esto se habla personalmente. Para mañana estaría bien, si puede venir hoy día, lo espero. Gracias Señor. Y efectivamente cuando llego allá me dice, tengo una muy mala noticia que darle. A su esposa le practicaron un dios y ella tiene cáncer. Tú tienes que estar ahí para saber lo que se siente. Y yo le pregunto a él, le digo, doctor, si fuese su mujer, ¿qué haría usted? Me dijo, yo buscaría por cielo, mar y tierra, el hombre no cristiano, al doctor fulano de tal. Yo le dije, soy usted, sí, me dijo, me cueste lo que me cueste, lo buscaría. Yo le dije, ok, hacer lo que tengo que hacer. Y me dijo, él atiende aquí, en este recinto. Pero usted lo va a encontrar en el barrio alto, porque aquí hay gente que viene del sur y del norte a atenderse con él. Es un muy buen doctor. Pero no pierde nada. No, le dije, no se preocupe, voy a ir. Y bajamos del tercer, cuarto piso que estamos, bajamos al lugar donde se daban las horas de atención. Y eso, ¿qué hora? A las 5, 5:30 de la tarde. Y la señorita de la me dice, cuando yo le pregunto por ese doctor, me dice, el doctor tiene hora para 3 meses más. Y yo le digo, qué lástima, porque me acaban de recomendar un médico amigo que lo vi él, porque mi esposa le acaba de descubrir un cáncer gástrico. El caballero me dijo. Yo le dije, bueno, pero si no está aquí, lo voy a buscar en otro lado. Espérese un poquito. Y parece que lo que yo le dije le hizo reflexionar. Y me dijo, ¿sabe qué? Usted tiene suerte, porque acaba de avisar a una persona que no se va a atender. Sería mucho esperar hasta las 7:30. Yo le dije, no hay ningún problema. Eso fue todo un día jueves. El Señor me sacó del trabajo con diligencia, me llevó donde un doctor que no tenía por qué esperar y que esperó, me sopló. ¿Se acuerdan que yo dije que él es un informante? Tenemos un informante privilegiado con el doctor Juan Carlos Díaz. Me sopló con quién. Yo fui para allá, no había cupo. ¿Qué hizo él? Aleluya, hizo un cupo. Y ese mismo jueves, 15 días después de la biopsia, porque 15 días se demoraban, mi esposa ya estaba en las manos del mejor médico de cáncer gástrico en Chile. El día martes, 4 días después, mi esposa estaba haciendo enfermería. ¿Cómo fue la mano de Dios? ¿Cómo se movió? Pero yo te voy a decir algo, mi esposa está ahí, te lo puedo decir. Cuando Dios me dice, Gabriel, yo quiero que hagas esto, no hay esposa, no hay hijas, no hay frío, no hay calor, no hay abundancia de plata o falta de plata. El Señor dijo que hay que hacer esto. Esto es lo que hay que hacer. Y quien te habla, parte corriendo. Por eso yo digo, por eso sé que es así. Sé cómo Dios actúa. Dios en mi vida actúa rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime tú por qué. ¿Porque yo soy un favorito? No. Porque todo lo que uno siembra, eso también lo cosecha. Y hay personas que son perezosas
que son negligentes para responder al llamado de Dios. Dios le dice, hijo, quiero esto, y ya, pero Señor, estoy ocupado, pero es que no, me agrada, ¿Qué puede esperar una persona que posterga a Dios? ¿Qué puede esperar de Dios? Si el Señor dice que todo lo que siempre cosecho, ¿qué puede esperar? Pero una persona que corre a hacer lo que Dios le pide, ¿qué puede esperar de Dios? Que no se alcanza a angustiar. No alcanza a angustiar. Yo no tuve tiempo para angustiarme, hermano. Mi esposa sabe que es verdad. Yo no falté a ningún culto mientras ella fue operada de cáncer al estómago. A ninguno. Yo sabía, Dios me había enseñado que a mí me convenía mucho más estar en el trabajo de Dios. Porque si yo estaba en lo de Él, ¿dónde estaba Él? Y un cáncer no es un resfrío, hermano. No es una indigestión, no es una hernia, es un cáncer. El mismo médico dijo en esta oportunidad, 19 días después fue operado, y él tuvo que intervenir más allá de lo que pensaba, porque ya había avanzado. ¿A qué viene esto? Que hoy día esta familiar mía me contaba, un hombre joven, 30 años, tiene un cáncer gástrico ramificado. Su esposa está embarazada y por dar a luz le van a inducir el parto, porque este hombre lo único que quiere es conocer a su hijo antes de morir. Si tú crees que estás viviendo algún problema, hermano, piensa y considérate bendecido. Considérate bendecido. Yo no sé cuándo voy a morir, pero yo ya puedo ver a mis hijas hartas, las he podido besar, las he retado, las he tenido que corregir, he jugado con ellas. Dios me ha dado mucho más de lo que yo hubiera podido pensar. A mi esposa la he tenido muchos años más desde que me dijeron que esta enfermedad que es mortal atacó su vida. Dios me la ha regalado muchos años más. No sé si me dejo entender. ¿Podría yo quejarme? Pero se necesita diligencia. ¿Entiende lo que quiero decir? Yo necesito ser diligente en aspectos que no soy diligente. Pero cuando Dios me dice, Gabriel, cuando yo sé que esa voz me habla, y la hermana es testigo de eso, la hermana Maite, esta mañana la hermana Maite, tuviste una señora esposa. Amén. No son palabras, hermano, son hechos. Pero la pereza se trata de entremeter para que tú no hagas la voluntad de Dios. ¿Se entiende, no? Amén. Ayúdame, hermano. Mira lo que dice Proverbio 24, voy a tener que terminar acá. Otra vez, ¿de quién habla? El perezoso. No es un oso de apellido Pérez, no, el perezoso no. El perezoso no hará a causa del invierno. Fíjate que el perezoso, repito, es pariente del negligente, ¿sí o no? En el verano tiene sueño para cosechar. Y en el invierno hace demasiado frío para arar. Y luego dice, Señor, ¿por qué padezco esta necesidad? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué estoy pasando necesidad? ¿Por qué padezco, comillas, hambre? Porque no te has movido. Porque cuando has debido trabajar, cuando has debido actuar con rapidez, cuando has debido responder con rapidez, has permitido que la pereza te detenga, que la pereza te inmovilice. Y dice el Señor, pedirá pues, ¿quién? El perezoso, el negligente, pedirá pues en la ciega. ¿Sabe quién? ¿Quién dice eso? El Señor. El Señor.
diligencia, ¿verdad, hermano? Amén. Y ser diligente es parte de una disciplina. ¿Sí? Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Amén. Esto me hace pensar que la disciplina en la vida cristiana es un tema muy serio.